Y estamos de regreso aquí en la cabina principal de esta nave Innova Rock para centrarnos en una conversación estelar con el subsecretario del Ministerio de Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, Juan Carlos Silva. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Carolina, Leonardo, aquí con ganas de contar lo que estamos. Bienvenido, Juan Carlos. Leo para los amigos. Leo entonces, pero quise tomarme la confianza. No hay problema. No hay problema. ¿Qué temas? Partamos con lo más higiénico para que todos nos entiendan y podamos saber en qué ámbito podemos conversar hoy en esta mañana aquí sábado en Innova Rock. Básicamente, ¿qué temas dependen de la Subsecretaría de Cultura? Sí, es bueno aproximarnos a través de eso, porque la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que es la que me toca a mí hoy día tener la responsabilidad de liderar, tiene todos los temas más tradicionales propios de que antes se veía en el llamado Consejo de la Cultura y las Artes, que dejó de existir a principios del 2018, y toma mucho lo que de ahí se veía, particularmente todo lo que tiene que ver con artes visuales, arte escénica, y ahí también lo que eran los consejos más de industria, me refiero al libro, a la música y al audiovisual, que tienen sus leyes y sus propios consejos que quedan al alero de la subsecretaría. Me toca presidir el Consejo del Libro, de la Música y del Audiovisual. Recientemente se aprobó el día martes en el Senado una ley de arte escénica que va a tener su propio consejo, la misma estructura, con un fondo que va dirigido al financiamiento de proyectos de ese ámbito. Por lo tanto, también va a ser un cuarto consejo que el cargo de subsecretario de las Culturas y las Artes tiene que presidir, sin perjuicio de todas las materias que tienen que ver con economía creativa, que la ley que crea el ministerio, interesante hacer el punto, recién incorpora ya el 2017-2018 el concepto de las industrias culturales y economía creativa en la ley. Antiguamente el ámbito de la institucionalidad cultural está un poco desarrollado eso, entonces es quizás el ámbito de mayor innovación legislativa propiamente tal. Juan Carlos, también se habla de economía naranja. ¿Son sinónimos a economía creativa? Así es, nosotros lo tomamos bajo, o sea, la economía naranja está más pensado desde el punto de vista del énfasis de la creatividad, de todo el tema de la innovación y cómo es abordada por el Estado, por las distintas instituciones públicas. Nosotros venimos trabajando desde el punto de vista de la ley, habla de las economía creativa y de las industrias culturales, pero apunta a los mismos objetivos. Y para quienes nos están escuchando, su definición, entonces, ¿cuál sería la más cercana de economía creativa? Sí, la economía creativa, tiene que ver con los bienes y servicios propios del ámbito de la cultura y las artes, ¿ya? Donde el componente de la innovación y la creatividad es un factor fundamental, porque no puede, por así decirlo, entenderse como un bien y servicio equivalente a otros que el mercado entrega, que son más cuantificables desde el punto de vista del precio que va destinado al usuario consumidor final. En el caso de la economía creativa hay una distinta cadena de valor donde el bien o servicio final, si bien tiene que graficarse en un precio, un valor que sale al mercado, tiene también aparejado un valor adicional, una externalidad positiva que es el fruto de este proceso creativo, y que también respecto al usuario consumidor final también le otorga como un valor agregado adicional. Que en el tiempo podría ir transformándose en patrimonio. Así es. De hecho, hoy día el Ministerio tiene esos ámbitos que hay dos subsecretarías, una de las culturas y las artes y otra del patrimonio, pero yo creo que el desafío a la larga, como bien dice Leo, va a ser que es muy difícil delimitar en qué momento tú estás trabajando en un ámbito como el patrimonio vivo, el patrimonio ya más estancado. Yo creo que eso está mucho más dinámico, fluye, y yo creo que tiene que ser abordado en conjunto. Juan Carlos, la práctica como institución pública, ¿cómo ustedes coordinan que esas cosas pasen? Que efectivamente estén apoyando esta economía creativa, que además tiene un montón de verticales. ¿Qué hacen en la práctica para esa coordinación? Y le sumo a las otras organizaciones de gobierno, porque no van solos ahí. Así es. Lo primero es precisamente tratar de concientizar al sector en el concepto de economía creativa. Me refiero al sector que trabajamos más propiamente tal desde el ámbito de las culturas y las artes. Tradicionalmente se entendía que el foco o el énfasis del ministerio estaba más puesto en fomentar la creación, sin perjuicio de lo que ocurriera después con el bien o servicio cultural. Y hoy día entrar a entender que hay una cadena de valor detrás, que el concepto de economía creativa no es ajeno a lo que es el ámbito del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, yo creo que ya es un primer desafío que estamos instalando. Para eso tenemos una Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa que elabora un plan que se relaciona también con otras instituciones públicas. Las que más estamos trabajando tiene que ver con Cancillería, con Corfo y con Hacienda, para trabajar de manera conjunta estos planes
de cara a los agentes de cadena de valor posterior a la creación artística. ¿Sitio web donde se puede encontrar toda la información y un poco los organigramas? En el sitio web de cultura.gov.cl tenemos ahí los bares de los distintos programas y las secretarías que trabajamos y tenemos eso hoy día. De hecho, también esto es sin perjuicio del apoyo tradicional. Aprovecho de pasar el dato, como dices, el 3 de junio, el día lunes, abrimos la convocatoria de los fondos concursables, los fondos Cultura, antiguamente conocidos como el Fondart. Y ahí hay una serie de líneas de financiamiento que, si bien no están denominados como economía creativa, obviamente apuntan a aquello, la asociatividad, la internacionalización, la producción de... Entremos en el detalle de eso cerca del final, porque es con lo que normalmente se queda el auditor y dice, ya voy a tomar nota, pero perfecto, no lo vamos a olvidar, ya, lo vamos a tomar nota. Soy Leo Meyer y junto a la Galáctica Caro Rossi lideramos una tripulación de más de 36.000 innovadores de toda la galaxia. Aborda tú también en innovarock.com y busca arriba a la derecha la palabra nave y la palabra rock letter. Cualquiera de las dos te lleva a la panacea de la innovación. Y recuerda que nuestro WhatsApp es el más 569-7579-7502. Hoy estamos conversando con el subsecretario del Ministerio de Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, Juan Carlos Silva. Juan Carlos, una de las crítica propia también de Latinoamérica, es que hablamos mucho de apoyar a profesionales que tienen que ver con la industria de las artes o la economía creativa en el más amplio sentido, arquitecto, artista, cineasta. Hablamos mucho, pero a veces igual todavía no los ven o no los respetan como debiesen. Dicen, bueno, son talentosos, pero cuando hay que contratar a alguien, contratan al ingeniero comercial, por ejemplo. ¿Crees que esa visión ha cambiado en el continente? Creo que está en proceso de cambio. No me atrevería a ser, aunque quisiera, tan audaz para dar por sentado que eso ha ocurrido, pero ya se está entendiendo que en distintos sectores más tradicionales de la economía, tener a gente que ha estudiado, desarrollado su oficio, profesión en el ámbito de lo que puede ser la economía creativa, el ámbito de la arte, viene a ser un valor agregado desde el punto de vista de la creatividad y cómo de repente remirar las determinadas problemáticas que tienen los sectores. ¿Qué piensa con el hemisferio derecho del cerebro? También. Así es. Hay una columna que escribió Carolina que fue hit, tuvo 3 likes. ¿Sí? No, estuvo buena. Vamos a poner el link por redes sociales. En torno a eso, bueno, en Chile la industria, la manufactura, se ha ido perdiendo, ha ido en retroceso y chao. Y un poquito también con eso empezó a perecer el Made in Chile, que es muy importante en el ámbito de la cultura. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se protegen estos derechos? ¿Cómo se protegen a los artistas? Un poquito lo que quedó rebotando del bloque anterior. Sí, bueno, es importante no solamente por el sentido de pertenencia y de cómo centrar los esfuerzos desde el Estado, desde el origen de lo que implica esa manufactura, esa creación, ese producto, en este caso, bien a servicio del ámbito cultural, que puede ser muy variado, puede ser desde una artesanía a la industria audiovisual. Lo importante es hacer converger a esos sectores primero a de que unan fuerza. Nosotros trabajamos mucho buscando la asociatividad y ahí nos asociamos con ProChile, con Cancillería, para que esa asociatividad también permita tener una fuerza no solamente para valorarlo a nivel interno, sino que pueda ser importante en la imagen país. Hemos desarrollado y apoyado distintas marcas sectoriales. Hoy día, gracias al trabajo de marca sectorial de Cinema Chile, de la industria audiovisual, no solamente hemos tenido un reconocimiento internacional muy importante, hemos sido recientemente convocados como país invitado de honor al Festival de Cine de Berlín, y eso es fruto de un trabajo ya sistemático en el mismo área. Lo mismo está haciendo el ámbito de las artes visuales, que uno podría entenderlo más alejado de la industria cultural o la economía creativa, pero la profesionalización del sector al crear también una marca sectorial que se llama Sísmica ha permitido que estemos viajando a las principales ferias de artes visuales del mundo y dejando a Chile con muy bien parado, con muy buenos artistas, con buenas galeristas, y eso creo que ha sido muy importante. ¿Hay un entendimiento de la protección intelectual de la obra? ¿El artista está recurriendo a esa herramienta que ya existe? Bueno, es fundamental también ese punto a la hora de haber creado hace poco, si bien existía un Consejo de la Cultura, un Ministerio estatal, porque se recoge por primera vez como función del Ministerio la protección de los derechos de autor. Eso es importante porque muchas veces los autores, los creadores, están desarrollando su trabajo creativo y a veces no son muy conscientes de esa variable, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, porque al final el valor de la propiedad intelectual y cómo la comercializan es lo que también le da un valor agregado a ese bien o servicio cultural, y por lo tanto en eso estamos trabajando y hemos creado una unidad de derecho de autor en el Ministerio. Arquitectura en Chile quizás, es de las industrias más poderosas que tenemos relacionadas con industrias creativas. Elemental ha sido caso destacado por el BID, lo ha sido también Art Daily, que también tiene que ver con arquitectura. ¿Cómo enfrenta hoy día
ese desafío, tenemos un premio Nobel también, ¿cierto?, de arquitectura con Aravena. ¿Cómo enfrentan ustedes como ministerio, como subsecretaría, el desafío de potenciar esta industria que nos ha dado, creo, mucho aplauso a nivel internacional? Sí, es fundamental eso, porque también ha sido un área nueva, por así decirlo, que ha abordado el ministerio. Nosotros desde hace, desde 2012, 2011, que se crea un área primero de arquitectura, para primero entender que el Ministerio de Cultura sí tenía un decir en lo que tiene que ver con la arquitectura. ¿Y qué es arquitectura también? Claro, la gente tampoco sabe. Y cómo el valor de la creatividad y el valor de aporte también integral que bien nos señalaba su auditora, tiene que ver con hacerse cargo desde la institucionalidad cultural. Hemos desarrollado una política de arquitectura y hemos buscado que, primero partiendo por lo que es el ámbito público, las construcciones o las obras públicas generen concursos de diseño arquitectónico. Es muy distinto el resultado de una obra de infraestructura si es que viene precedida de un concurso de diseño arquitectónico donde el valor agregado que hay ahí es inmenso y el aporte y un futuro patrimonio, como ustedes bien señalaban antes, cambia el diario vivir de las personas, cambia la visual de una determinada localidad, comunidad, y nosotros lo hemos propiciado. De hecho, el Teatro Regional del Biobío, obra de Milan Radic, es fruto de un concurso de diseño arquitectónico que se hizo al alero hace algunos años del Ministerio de Cultura, y eso es lo que nosotros queremos expandir. Cuesta porque a veces hay otras lógicas, los tiempos, las entregas, pero nosotros hemos tratado de tomar ese valor a través de ese lado. Además que se democratiza justamente esa creatividad, porque al abrir las oportunidades pueden llegar muchos que a lo mejor no habrían llegado de otra forma. Además, y tiene la oportunidad de tener un jurado que evalúe los mejores proyectos, el aporte de valor agregado hacia la ciudad y cómo se hacen más amigables esas construcciones, y lo mismo propiciándolo a nivel del sector privado. Buen tema nos ponen para conversar, porque claro, el artista no necesariamente tiene habilidad para los negocios. No digo que no la tenga, pero no necesariamente. Bueno, eso es precisamente lo que bien dice Rodrigo y Claudia, que a propósito estuvimos el martes con ella celebrando la aprobación de la ley de arte escénica. Es fundamental porque la formalización de un sector pasa por tratar de que las distintas actividades de comercialización, en este caso de un servicio de espectáculo, una compañía de teatro, pueda ponerse en valor, y por lo tanto que el creador, el dramaturgo, se dedique a escribir la obra de teatro, que los actores se dediquen a interpretar esa obra, esa dramaturgia, y que el gestor de la sala haga las gestiones necesarias, etcétera. Y ciertamente hay ámbitos de las artes que son menos industrializados, donde precisamente hay que hacer de todo. Cuando dicen, tengo que hasta barrer la sala, de todo, y yo creo que ellos hablan de una realidad que es importante, que no necesariamente la vamos a poder resolver de la noche a la mañana, pero sí tenemos que poner el énfasis en la intermediación también y la profesionalización de los distintos actores que están dentro de esa cadena de valor. Juan Carlos, nos contaste que el pasado 3 de junio se abrieron convocatorias de fondos, subsidios del Estado para las industrias creativas, culturales. Uh-huh. ¿Qué fondos hay? ¿Para qué industrias, por ejemplo? Tenemos la apertura, como bien dices, del 3 de junio con dos variables o dos ámbitos principales. Primero, el financiamiento más clásico, que ha tenido que ver con el financiamiento de proyectos que personas naturales o personas jurídicas presentan, tanto para el ámbito del Fondat nacional o regional, ahí donde está el ámbito de las artes escénicas, artes visuales, está también lo que tiene que ver con artesanía, diseño, arquitectura, nuevos medios, ¿ya? Todo ese ámbito también propio de la economía creativa. Y también las industrias culturales que tienen estos consejos ya instalados en la subsecretaría, que es el libro, la música, el audiovisual. Por lo tanto, tenemos esos 5 convocatorias, concursos abiertos ya para el ámbito del Fondat regional, nacional, Fondo del Libro, de la música y del audiovisual. Y en paralelo, también tenemos abierta una convocatoria que se llama la beca Chile Crea, para becas en Chile o en el extranjero, financiar estudios en el ámbito del sector artístico-cultural. Y lo que es ya más novedoso, por primera vez hacemos la convocatoria conjunta con el financiamiento de instituciones, y precisamente trata de formalizar el sector, y lo que hablábamos anteriormente, que cada cual tenga su rol en lo que tiene que ver con la entrega final de un bien o servicio cultural. Y por lo tanto tenemos abierto un fondo para financiamiento de otras organizaciones culturales, otro que se llama Red Cultura, y el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales. Y fundamental también ver que por primera vez hay una línea de financiamiento para arte y ciencia, que calza mucho con lo que estábamos hablando recientemente. Hoy día vamos a querer tener una línea específica, independientemente de qué proyectos que tienen que ver con innovación, creatividad, caben en las distintas líneas y los distintos fondos que tenemos. Queremos propiciarla y darle un énfasis especial.
¿Podríamos pensar que ese fondo ayudaría justamente a los artistas que quieren hacer un negocio a través de su... Es fea la palabra cuando uno habla de arte, pero que quiere instalarse como empresa en el fondo y tener un modelo? Porque, insisto, ellos no necesariamente tienen eso en sus carreras. Entonces les podemos ayudar y facilitar, pero finalmente aquí hay una... No, eso pasa, nosotros tenemos que apuntar a eso y por eso es importante a veces salirnos del financiamiento anual de proyecto a proyecto y empezar a mirar cómo financiamos las otras etapas o estadios de avance. Por ejemplo, la asociatividad. Tenemos fondos que han permitido que se asocien las redes de salas de teatro, crear una red de salas de teatro. Por lo tanto, ellos a través de eso crean una tiquetera común. Con eso se difunden de mejor manera, son más efectivos a la hora de vender los tickets de sus distintas obras y por lo tanto creo que ahí también estamos apuntando y tenemos fondos exclusivos que van a financiar y a promover la asociatividad. Insistimos tanto en este tema porque para Caro particularmente, mucho más que para mí, tú corrígeme, es muy importante que todo sea internacionalizable, que no solo quede en lo local. Juan Carlos, Chile, país invitado de honor al Festival de Cine de Berlín, el 2020, el más importante del mundo. ¿Qué acciones específicas están haciendo ustedes para potenciar esta internacionalización de los productos chilenos, productos, industrias creativas chilenas? Sí, lo primero estamos abordando lo que es esta invitación desde un Consejo del Arte y la Industria Audiovisual que está al alero de la Subsecretaría y también estamos queriendo trabajar en conjunto con lo que es DIRAC Pro Chile, con Cinema Chile, que es la marca sectorial, y por lo tanto vamos a llevar una delegación mucho más robusta que la que anualmente vamos. Nosotros financiamos distintos mercados audiovisuales permanentemente. Hicimos el lanzamiento precisamente en Cannes. Creo que era muy importante en un mercado tan importante como Cannes dar cuenta del lanzamiento de lo que va a ser Chile País Invitado de Honor en Berlín, en esa instancia que fue recientemente realizada y por lo tanto ahora viene el crear la delegación. Queremos ir con los máximos exponentes de la industria audiovisual como parte de la delegación y lograr que los mercados allá, nuestras producciones audiovisuales sean comercializadas y sigan siendo un factor importante de imagen país. Van a ir con prensa, ¿no? Así es, así queremos. Vamos a hacer convocatoria, tenemos que hacer convocatoria. ¿Y qué tipo de prensa ya? Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi estamos de regreso para el último bloque de Innova Rock de hoy junto al subsecretario del Ministerio de Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, Juan Carlos Silva. ¿Cómo se ha pasado la mañana, Juan Carlos? ¿Buena conversa? Bien, bien contento y agradecido de este espacio. Importante para nosotros dar cuenta de lo que se hace. Es que la verdad es que es muy importante para nosotros también que dentro de los temas económicos tan duros que normalmente hablamos, tener esto que es parte esencial de lo que creemos que tiene que ser la innovación. La creatividad es el motor. En lo que es la humanidad. Así es. Bueno, claro, siempre tan humana, la parte humana. Yo soy ¿verdad? Yo soy lo más creo rudo. firmemente. Hoy todos hablan de mayor gasto en I+D. Ese es como el gran tema cuando hablamos de innovación, particularmente en el área más bien de los negocios, el desarrollo. Si tuviésemos que elegir un gran tema para hablar de la cultura y las artes, ¿cuál debiese ser? Desde el punto de vista de lo que es la innovación, yo creo que es la creatividad y el tema de la propiedad intelectual detrás. O sea, creo que ahí hay un valor que a veces es cuantificable y a veces no es cuantificable en el precio final. Yo creo que eso es el valor, es la externalidad positiva que un bien o servicio cultural le permite a un asistente a un espectáculo de teatro, de música, de danza, donde el valor de la entrada, el precio no refleja obviamente lo que recibe ese usuario, consumidor final, ese asistente. Mucho trabajo la ley, de los cambios que se están haciendo en esta nueva ley de INAPI, digamos, de propiedad intelectual, industrial. Sí, hay harto trabajo. O sea, nosotros trabajamos, como digo, el tema de la innovación y la creatividad muy, muy de la mano porque la propiedad industrial tiene esta variable, la propiedad industrial y el derecho a autor. Claro. Y nosotros tenemos un desafío doble porque para tener marcas, patentes, diseños, tú tienes que seguir un procedimiento y una vez que el procedimiento está otorgado y la INAPI te otorga ese derecho, tú tienes los 10 años o el periodo según la distinta protección que tienen. En cambio, en el derecho a autor, quien crea una obra de arte, quien crea un libro, desde que crea esa obra tiene los derechos de autor. Después los puede inscribir obviamente con un tema de prueba. Entonces tenemos ciertas semejanzas con lo que hace INAPI y tenemos trabajo en el ámbito de la propiedad intelectual, pero tenemos que hacernos cargo de esas particularidades también. Juan Carlos, hablamos ya de cómo habíamos destacado la arquitectura con un Nobel, un Pritzker se llama, de Aravena. Tenemos 2 Nobeles de literatura, tenemos 2 Oscar también. ¿Cuál crees tú, cuál es tu opinión que será lo que viene en el futuro? ¿En qué vamos a destacar como Chile?
Sí, yo creo, bueno, es difícil hacer, uno trabaja con todos los ámbitos, Sí, pero hay que jugarse. Yo creo que uno no quiere entrevistado que no se juegue. Yo creo que nosotros estamos desarrollando muy bien lo que es en el ámbito audiovisual, la animación. La animación, hoy día tenemos Annecy, que es un festival de primer nivel, a categoría internacional. Ya tenemos la primera producción que se llama de Petit, de la productora Pájaro, que va a estar en Annecy. Es la única producción latinoamericana que va a estar ahí. Estamos desarrollando a nivel muy importante lo que es la animación chilena. Y también el ámbito de la ilustración infantil en Bolonia también tuvimos una muy buena participación. Yo creo que son aspectos que están muy bullantes y yo creo que importantes, nuevos. ¿Dónde es el primer festival que dijiste? Annecy. Sí, en Annecy, ahí mismo se hace. Sí. ¿Hay suficientes startups trabajando para atender todas estas oportunidades que presenta la industria cultural? Lo hacemos, trabajamos de la mano con ellos y tratamos de ponerlos en contacto. Tenemos un convenio con la Cámara de Comercio de Santiago, donde nosotros desarrollamos, ya llevamos 2 versiones del mercado check, Chile Economía Creativa. Desarrollamos incluso en la última versión una pata regional en Valdivia, que es una región caracterizada por lo que es la industria cultural, y por lo tanto los ponemos en contacto también con a los oferentes de bienes o servicios culturales con los eventuales compradores. Ha sido un desafío importante tratar de unir de repente los mundos más tradicionales de los negocios con los ámbitos de la producción creativa. Saludos a George Lever de la Cámara de Comercio de Santiago. Un gran apoyo para... Que nos escucha acá sábado. Un gran apoyo, George, para este trabajo conjunto, de hecho. Obviamente la respuesta, si la hago... A ver, si la pregunta es, ¿falta comunicar mucho más lo que está haciendo cultura? Obvio, nunca es suficiente. Pero, ¿de qué manera crees que se puede potenciar eso? Bueno, yo creo que por las maneras tradicionales, pero también tenemos que ser innovadores desde la institucionalidad cultural. Nosotros tenemos que aprovechar que tenemos un contacto permanente con los emprendedores, con los creadores, por lo tanto, utilizar no solamente los medios tradicionales, redes sociales, que cada institución, nosotros somos... fomentamos y financiamos generación de contenido cultural y por lo tanto tenemos que buscar difundirlo de una manera más potente. Estamos haciendo alianzas con lo que es TVN, vamos a firmar un convenio, queremos desarrollar plataformas de exhibición audiovisual, tenemos una hoy día que se llama Onda Media, pero queremos tener vínculo con lo que es el canal estatal, lo vamos a hacer, lo mismo queremos explorar el día de mañana, quién sabe, sin tener a través de canales digitales difundir programas o podcasts de lo que estamos haciendo. Yo creo que tenemos que ser también innovadores desde la gestión pública en el trabajo que hacemos. Bueno, podrían sumarse a la nave con podcast, a la nave Innova Rock con temas de industrias creativas. ¿El gran tema que va a girar en torno al segundo semestre? Yo creo que el segundo semestre va a ser importante lo que podamos desarrollar con el trabajo que hemos hecho con el mercado Chile Economía Creativa. Queremos desarrollarlo bien y tratar de cambiar un poco la mentalidad que tiene generalmente la empresa más tradicional, que ve con cierto recelo lo que tiene que ver con el ámbito artístico creativo, que ellos vean que ahí hay un valor agregado, esta externalidad positiva que señalábamos, y que también a veces muchas empresas están abordando y tienen que lidiar con la economía creativa sin darse cuenta. Me explico, desde una página web, desde la memoria de un libro, desde el diseño, desde las obras de arte que están en la entrada o recepción de una determinada oficina. Yo creo que concientizar también que el tema de la economía creativa, el ámbito de la manifestación artística, está más involucrado en el día a día de las distintas empresas tradicionales, es importante. Y lo segundo, bueno, las empresas cuyo giro tienen que ver con el ámbito artístico y creativo, eso es súper importante. Son las 2 variables que yo creo que tenemos que potenciar. ¿Mucha informalidad? Depende mucho del tipo de ámbito artístico. Obviamente tenemos ámbitos como la artesanía, donde buscar formalizar el sector es mucho más importante. Hay otros sectores como el ámbito de las editoriales, el ámbito también de los sellos o la producción audiovisual está más formalizado, y por eso también buscamos evitar esa brecha. Juan Carlos Silva, subsecretario del Ministerio de Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, muchas gracias. Se pasaron, muchas gracias. Y que se repita. Ya pues, igual.